Hola, muchas gracias por participar. Les doy la bienvenida a este video podcast. Mi nombre es Raquel Castro, soy docente de Historia del Arte Peruano y Contemporáneo, gestora cultural y curadora de arte, y en esta ocasión con la página artecorpus.net, que difunde el arte y la cultura con actividades de formación, les traemos esta charla conversatoria sobre el arte surrealista y su aplicación al diseño, ¿no? Que esperamos sea de su agrado. En este conversatorio vamos a conocer un poco el papel que desempeñó el movimiento artístico en los creatistas y creadores más importantes del siglo XX y cómo esta corriente influencia a los creadores hasta la actualidad. Vamos a interpretar los procesos creativos de la corriente artística y ver de qué manera también nosotros podemos inspirarnos un poco. El siglo XX es un periodo de acontecimientos de mucha relevancia, como las guerras mundiales y la Revolución Soviética, el crack bursátil de Wall Street, pero estos conflictos trajeron el desarrollo industrial y con ellos corrientes de pensamiento políticas y sociales, como el socialismo y el capitalismo. Fue una época de grandes transformaciones y progresos en el terreno científico y tecnológico. Las máquinas empiezan a ganar. Con el tiempo alcanzaron reconocimiento entre los artistas e intelectuales de la época, los que fueron asimilando y también aportando, ¿no?, propuestas revolucionarias creadoras en diferentes disciplinas del arte, en el teatro, en el cine, en la fotografía, en la arquitectura, en la música y por supuesto en las artes plásticas y el diseño. Entonces, se plantearon nuevas ideas estéticas filosóficas. Y es aquí que aparecen estos movimientos que tienen el nombre de los istmos, con propuestas que iban del alejamiento de la naturaleza, también con el cuestionamiento hacia lo que era lo utilitario, ¿no? Ellos cuestionaban, por ejemplo, el uso de la máquina como medio y parte de las artes, por ejemplo, el cine y la fotografía, ¿no? Otra cosa también característica es que ellos buscan la esencia de las cosas, buscan la idealización y la importancia de lo simbólico. Ellos buscan la expresión del estado del ánimo, la individualización y lo subjetivo, ya sea tanto en la figuración y la abstracción, pero en reemplazo de la imitación a la naturaleza, ¿no? Entonces, ellos rompen con una serie de prejuicios hacia lo utilitario y hacia también lo decorativo o la estética. Es aquí que aparece la corriente surrealista, que va a ser muy importante porque a partir de estas corrientes es que cambia la concepción acerca del diseño, ¿no? El diseño ya es una obra de arte, como una obra de arte. Se piensa, se crea, se tiene todo el proceso de una pieza artística dentro de las artes aplicadas o el diseño. Entonces, por ejemplo, tenemos el fauvismo o las fieras. Es la corriente muy simbólica que le da mucha importancia también al tema del color. El color se vuelve el símbolo. En este caso vemos la obra La Danza de 1932, ¿no? Matisse se caracterizaba porque le daba mucha importancia a la figura decorativa sobre los fondos ornamentales. Como digo, el color se vuelve protagonista y se vuelve un símbolo, ¿no? Ya tiene el protagonismo, lo más importante es los colores, ¿no? Tienen todo un significado. Entonces ellos rechazan ya a partir del fauvismo la paleta impresionista y la imitación de la naturaleza, ¿no? Ellos se alejan cada vez más hacia lo simbólico. Y ellos se acercan un poco más hacia la idea de la fantasía, un poco al sueño, ¿no? Y también hacia lo decorativo. En el caso, por ejemplo, del dadaísmo, una de las artistas más destacadas de esta corriente fue Hannah Hösch, ¿no? En este caso, bueno, su retrato. Esta artista plástica y fotógrafa alemana utilizó, por ejemplo, el fotomontaje,
¿no? Como un medio, el collage fotográfico, para presentar temas muy polémicos, como por ejemplo la sociedad machista o la misoginia, ¿no? Entonces el arte y la creación en base al absurdo fue la teoría que presentaron los dadaístas, que fue base para el surrealismo, ¿no? Especialmente Hanan Hirsch, ¿no? Ellos buscan el azar o lo contrario hacia lo que era el racionalismo. En este caso seguro han escuchado acerca de Marcel Duchamp, ¿no? Que bueno, a partir de este movimiento aparecen también otros como el ready-made o la conceptualización, ¿no? Entonces es así como después de estas corrientes que van a servir de base para la corriente artística, principalmente fueron tres investigadores los que dieron mayor aporte para que se diera la corriente artística surrealista. En este caso, por ejemplo, tenemos a Sigmund Freud, ¿no? Este científico nos dio las bases del psicoanálisis que nos permitió conocer el llamado autoconocimiento, ¿no? Entonces, él dio nuevas formulaciones psicoanalíticas, ¿no? Y su objetivo de su investigación era la búsqueda de las causas del inconsciente para poder comprender las conductas, la historia de las personas, ¿no? Ya sea en sus primeras impresiones, en sus miedos, en los conflictos, ¿no? Que van a marcar la personalidad para poder comprenderlo y también poder modificarlas, poder mejorar. Principalmente él hablaba acerca de los temores y los recuerdos infantiles y dio tres puntos importantes que van a servir de base y que lo van a aplicar los artistas surrealistas. En este caso, la observación, ¿no? La interpretación, ¿no? Estos procesos de investigación, que va a dar como consecuencia el autoconocimiento, conocer, por ejemplo, las represiones de la sexualidad, los miedos, el inconsciente, situaciones olvidadas y finalmente las paranoias. El psicoanálisis y el autoconocimiento, Freud lo aplicaba para terapias que nos ayudan a resolver nuestros problemas emocionales. Entonces nos comenta que a través del autoconocimiento de nuestro mundo interno o nuestro pensamiento inconsciente es que nosotros podemos conocer nuestro verdadero yo, nuestra verdadera personalidad. Gracias al inconsciente está vinculado lo que nosotros podemos conocer, nuestros verdaderos deseos, los temores, nuestra historia de vida, aspectos culturales aprendidos, ¿no? Y que escapan a nuestro pensamiento consciente. Estamos mencionando también el tabú, los deseos que nosotros escondemos y que lo tenemos en nuestro ser de la forma más profunda. Es así como hacia 1899 publica La interpretación de los sueños, ¿no? Que fue una obra que va a ser leída por todos los más importantes artistas y que sirve como base para sus obras posteriormente. Este libro fue importantísimo porque va a inspirar a artistas destacados de la corriente, como es el caso de Dalí, a Breton, ¿no? A García Lorca, ¿no? Entonces va a ser la base, el libro base para la corriente artística. Gustav Jung fue un médico también psiquiatra, discípulo de Freud, que amplió esta tesis, ¿no? Realizando investigaciones por medio de publicaciones como los libros Recuerdos, Sueños y Pensamientos de 1961, El significado de los sueños. En este caso, él destaca porque hace hincapié, se interesó en el tema de los arquetipos culturales, ¿no? Él nos cuenta que desde muy niño él tenía una gran personalidad imaginativa, ¿no? Él tenía sueños muy vívidos y que le interesó desde pequeño poder interpretarlo. Él decía, por ejemplo,
que de pequeño soñaba mucho con las piedras, con el camino y con el símbolo del agua, ¿no? Entonces, desde ahí él tenía mucho interés por conocer el significado de dichos sueños, ¿no? Entonces, él empieza también a interesarse acerca de estos símbolos, estos conceptos que nosotros vamos aprendiendo desde nuestro eh, medio cultural, ¿no? Son símbolos que van desde lo social, lo religioso, ¿no? Que nosotros vamos heredando de la cultura de nuestra sociedad. Entonces es así como nos habla del inconsciente colectivo o también la llamada memoria colectiva, ¿no? Que son legados culturales que han pasado por generaciones. Son recuerdos que nosotros vamos heredando, valores, ¿no? O modelos, ¿no? Con conceptos determinados y que nosotros le ponemos como nombre el arquetipo. Por ejemplo, el inocente, el explorador, el sabio, el héroe, el mago, el forajido. André Breton fue un poeta, escritor, novelista, ensayista, teórico y crítico de arte francés, ¿no? Que originalmente fue uno de los que sentó las bases para la corriente dadaísta, pero que en 1924 va a dar un cambio publicando su obra El primer manifiesto del surrealismo, ¿no? Posteriormente ya publica una segunda obra en 1930 y otra hacia 1942. Él lo publica en colaboración con un grupo de intelectuales. Él se junta con un grupo de artistas, ¿no? Que si bien él al inicio fue médico de formación durante la Primera Guerra Mundial, posteriormente él se va a interesar en la psiquiatría originalmente, ¿no? Y es aquí donde él va a conocer la obra de Freud y se va a interesar en el estudio del inconsciente y que dio como resultado la creación de este principio, ¿no? O guía para las artes, tan importante, ¿no? Entonces, él nos comenta en su obra que adoptó el término surrealista o suprarrealista porque había oído este término, bueno, él lo hizo como homenaje al término que le escuchó llamar al poeta Wilhelm Apollinaire, que, bueno, lo vamos a mencionar también, que él describe de esa manera su obra de teatro. Entonces, este grupo de artistas de diferentes medios, no solo de literatura, si es cierto, inicia con la literatura, ellos posteriormente empezaron a hallar inspiración mezclando diferentes niveles de la investigación científica. Entonces se inspiran en la investigación científica, en el estudio del inconsciente, ¿no? Para poder, digamos, aplicar el psicoanálisis o la interpretación del inconsciente y de los sueños a sus propias creaciones, ¿no? Entonces ellos van a fijarse mucho en los temas, por ejemplo, del sufrimiento, del placer. Entre estos temas, por ejemplo, los cuentos, los arquetipos, el espiritismo, lo primitivo, la distorsión del inconsciente, la locura, ¿no? Entre otros. Habían algunas frases que quiero citarlas, por ejemplo, de Breton. Él hablaba, por ejemplo, ¿no? En la infancia, la ausencia de todas las normas conocidas ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas, vividas al mismo tiempo. El hombre hace suya esta ilusión. Los niños inician su camino sin inquietudes, ¿no? Otra, por ejemplo, nos dice, aquella imaginación que no reconocía límite alguno, ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes de lo utilitario convencional. Lo imaginario no puede cumplir mucho tiempo esta función subordinada. Otra frase también, tan solo la imaginación me permite llegar a saber lo que puede llegar a ser. O queda la locura que solemos recluir. Otra frase también, las alucinaciones, las visiones, no son una fuente de placer despreciable. La sensualidad más culta goza con ella. Y posterior también
hacia el automatismo, que es el suprimir el control consciente sobre la producción. El inconsciente va a ser el que predomina por sobre lo consciente, ¿no? Entonces uno deja fluir libremente la creatividad. Entonces nos dice que la libre asociación no afectada por el pensamiento como principio artístico. Entonces citaba que ya muchos artistas anteriormente habían trabajado como artistas surrealistas que se habían inspirado en el inconsciente y en las fantasías e incluso en las pesadillas, ¿no? Como es el caso del Bosco, de Uccello o como mencionamos de Gustave Moreau o Matisse. Y también, por ejemplo, en ese momento, artistas los cuales él conocía como de Chirico, ¿no? Wilhelm Apollinaire fue un poeta, autor de obras de teatro y de literatura, ¿no? Que fue el que dio el nombre de la corriente surrealista, ¿no? El que da a aportar también, por ejemplo, con una de las técnicas, como es el caso del caligrama, ¿no? Que expresa visualmente lo que las palabras dicen. Entonces, fueran frases o poemas cortos que en lugar de escribirse de forma lineal, ¿no? Como digo, los poetas deben usar la creatividad y las figuraciones para crear esta imagen o caligrama, ¿no? O figura bella, ¿no? Que es lo que significa. Entonces, él nos comentaba que expresar el contenido de una manera textual y visual, ¿no? Entonces era importante también romper un poco con la lineal, ¿no? Y dar esta innovación en donde es importante tanto el contenido como la forma. En la mente creativa surrealista. Entonces, lo importante aquí es que los artistas aprendieron de estos investigadores y científicos, primero la parte de la aplicación de los métodos de investigación para la creación artística. No es que está separado o aislado. La investigación también sirve como base para la creación, ¿no? Entonces vemos primero la idea de que las ideas puedan fluir. Primero piensas una palabra, ¿no? De una forma más emocional, ¿no? No calculado, sino más bien espontáneo, ¿no? Es en lo espontáneo en que nosotros podemos encontrar nuestros verdaderos gustos, nuestros verdaderos estímulos, nuestra personalidad, ¿no? Posteriormente nosotros ya vamos a la parte creativa, que es la composición, ¿no? Que es cómo van a fluir estas ideas, cómo vas a combinar estas ideas, cómo vas a componerlas, ¿no? Cómo se va a organizar para tener un concepto, una creación, una obra, ¿no? En concreto. Y finalmente viene la parte de la interpretación, ¿no? Que ya es el análisis acerca de estos símbolos, ¿no? El por qué es que tú tienes estas imágenes recurrentes, ¿no? Ver aquí ya tus gustos, tu estilo y tu personalidad. Si bien no hay una regla marcada, no nos dicen que hay estricta, ¿no? Ya depende de cada artista. Sí es cierto que hubieron varios símbolos, ¿no? O que se convirtieron en símbolos dentro de esta corriente artística. Por ejemplo, el ojo, ¿no? Que puede tener diferentes significados. En este caso, bueno, se menciona los delirios, la paranoia, ¿no? Pero bueno, depende también de las culturas, que es algo recurrente, ¿no? En diferentes culturas. También el tema del erotismo, la sexualidad, que es un tema tabú que nosotros solemos reprimir, ¿no? Y que se va a repetir también dentro de las temáticas artísticas y de diseño. El torso femenino, sobre todo como el símbolo de la sexualidad, ¿no? Y finalmente también el espacio, ¿no? El espacio se vuelve como símbolo acerca de la angustia, del paso del tiempo, de la soledad, ¿no? Siempre va a estar muy utilizado, empleado por los artistas surrealistas, ¿no? Salvador Dalí, que es el artista más importante de la corriente, es el famoso. Quien no conoce a Salvador Dalí,
nos comentan en sus biógrafos que desde muy pequeño ya era muy especial, ya tenía una personalidad excéntrica, ¿no? Muy creativa, muy fantasiosa también, y que también le daba mucha importancia de pequeño al significado de los sueños, ¿no? Em, Él tenía posteriormente, ya en sus años de estudio como artista, nos comenta que tenía muchos problemas con sus maestros, ya que ellos todavía tenían el estilo de los impresionistas, ¿no? Al ingresar a la Escuela de Bellas Artes, eh, ya él empieza también a frecuentar los bares, donde él podía conocer a otro tipo de artistas e intelectuales, como por ejemplo Luis Buñuel o Federico García Lorca, ¿no? Que posteriormente van a ser sus amigos y colaboradores en muchos proyectos artísticos, ¿no? Y es ahí donde él va a conocer el movimiento surrealista, al empezar a leer la obra de Breton y también la obra de Freud, ¿no? La obra La interpretación de los sueños, ¿no? De 1923, para poder interpretar sus propios sueños, porque él ya tenía mucho interés desde muy pequeño, ¿no? Salvador Dalí podría ser, digamos, una personalidad, como se dice ahora, un influencer de su época, con el ego muy, muy alto, se sabía muy creativo, ¿no? Y por eso es que él era muy original en sus propias creaciones. En sus obras, por ejemplo, él empezó a representar los sueños, pero sobre todo dándole importancia al tema de la paranoia. Él relacionaba las imágenes y las emociones a sus delirios sistemáticos, ¿no? Y él buscaba dar unas composiciones a través de ellos, a través de estas alucinaciones incontrolables, ¿no? A través de esos miedos, a través de estas angustias, ¿no? Que él tenía. Entonces, La persistencia de la memoria de 1931 se convierte en una de las obras más representativas de su trabajo, porque muestra sobre todo sus emociones reprimidas, ¿no? Y que digamos, a primera vista pueden ser incomprensibles. Él muestra lo onírico, la angustia, lo incompleto, lo desolado, el paso del tiempo, y eso a través de símbolos como por ejemplo el reloj, la atmósfera misteriosa, ¿no? La evocación, por ejemplo, de los rasgos humanos, pero mutilados o que se van desvaneciendo, ¿no? Que puede ser, algunos lo ven como un símbolo erótico relacionado, pero también al estar incompleto hacia la idea de la impotencia, ¿no? Los animales, por ejemplo, como las hormigas, los insectos, en este caso, que también son símbolos que se van a repetir mucho en el arte surrealista, que de repente pueden simbolizar la duración del tiempo, que va más allá de la experiencia humana, ¿no? O como símbolo justamente de la persistencia. Entonces, esta obra, que fue también como dato curioso, presentada por Christian Dior, ¿no? Que fue un primero curador y promotor de las artes, del arte surrealista. El rostro de mujer, ¿no? En este caso de las artistas, Mae West, que era un símbolo, una sex symbol de la época, lo que nos trata de mostrar en sí esta obra, aparte de la idea de lo erótico, de lo sensual, de la belleza femenina, ¿no? Es también sobre las realidades simultáneas, ¿no? El tema de la dicotomía, ¿no? Como por ejemplo la sexualidad, la muerte, erotismo, el rostro como espacio, ¿no? Lo absurdo, ¿no? También. Y esto nos dice que él va a aprender justamente de la cinematografía al colaborar con Luis Buñuel para películas, entre ellas, por ejemplo, El perro andaluz, ¿no? Una película emblemática también, donde se ven diferentes escenas o situaciones simultáneas que no tienen una aparente relación o una aparente lógica, pero que sí
causan mucho efecto en lo emocional, ¿no? Entonces, él va a tratar muchas veces en sus trabajos sobre estas realidades simultáneas, ¿no? Es un juego creativo muy especial y característico de Dalí. Entonces, por ejemplo, un símbolo del surrealismo, como comentaba, era el ojo, ¿no? El ojo cortado, que también se ve, el ojo cortado con una navaja que se ve, ¿no? En la película El perro andaluz de una mujer, se convierte por eso también en el símbolo del surrealismo, ¿no? Y que Dalí lo describía, por ejemplo, como algo totalmente desconcertante. Entonces lo importante de Dalí que nosotros podemos ver es que para él era importante las imágenes detrás de las imágenes y la paranoia como método de creación, ¿no? Inspirarte en los delirios y también poder ser capaz de interpretarlo, registrar todas estas emociones, ¿no? Lo más, digamos, lo que más tú tratas de evitar, lo que más te puede ser chocante, lo hostil, tus miedos y sobre todo, como él llama, la percepción crítica, ¿no? Es una percepción crítica, una interpretación crítica. Entonces, para Dalí, él describía sus obras como una especie de clarividencia paranoica. Para él era muy importante, como comentó, lo chocante, el erotismo, el exhibicionismo, también la doble percepción, incluso la tercera percepción en las escenas, ¿no? Entonces nos dice que la excitación de lo sexual a demostrar era la expresión vergonzante del hombre y eso es lo que se debía mostrar, no se debía reprimir, ¿no? Entonces Dalí se veía como un genio universal, era un evocador del artista renacentista, ¿no? Era un experto tanto en las artes como en la parte comercial. Él se consideraba al nivel de Leonardo da Vinci, ¿no? Era pintor, estudioso de filosofía, del psicoanálisis, escribía guiones, participaba en cine, era diseñador también de arte utilitario como muebles, ¿no? Creador, por ejemplo, de decoración, de escenografías, de obras para teatro, productor de cine, ¿no? Y diseñador de joyas. Él participaba en todo, ¿no? Era un creador múltiple, multidisciplinario. La paranoia crítica que menciona Ali, entonces nos dice son visiones engañosas, pero sin dejar de ser conscientes. O sea, están en nuestra conciencia, pero en el fondo de la mente, del que se suele interrumpir por la razón, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, en esta fotografía que hizo en colaboración con Philip Halsman hacia 1948, nosotros vemos elementos aparentemente contrarios, ¿no? Esa fotografía no tiene Photoshop, era una fotografía montada que ellos lanzaban, ¿no? Para conseguir esta imagen precisa, ¿no? Donde querían romper un poco con la composición, ¿no? Con la perspectiva, ¿no? Quería generar tensión visual, ¿no? Fotografías oníricas, ¿no? Prácticamente a través de la máquina, ¿no? Lo que llaman las fotografías instantáneas, ¿no? Crear una especie de realismo, pero mágico, ¿no? Chocante, sorprendente, pero también convincente. Otro artista también destacado de la corriente fue Giorgio de Chirico, ¿no? En este caso, bueno, la obra Las Musas Inquietantes. Lo que destaca en él fue el uso de la creación de espacios metafísicos, espacios oníricos, el espacio irreal, ¿no? Apollinaire nos comenta en el caso de Chirico que la muerte de su padre le causó mucha melancolía, mucho vacío, mucha depresión por su ausencia. Entonces, esa sensación, esa emoción va a permanecer reflejado en la manera simbólica
de las figuras que va a representar en sus obras, ¿no? Como estas, por ejemplo, estatuas femeninas, eh, en un espacio totalmente desolado, ¿no? En una perspectiva más bien fantástica, ¿no? Entonces son espacios solemnes, silenciosos, con fugas y perspectivas, eh, con mucho uso de sombras, ¿no? Muy escenográfico. Y una frase también para De Chirico es que para que una obra de arte sea verdaderamente inmortal es necesario salir de los confines de lo humano. El buen sentido y la lógica lo perjudican. De este modo se acercarán al sueño y a la mentalidad infantil. La obra profunda será empujada por el artista a las profundidades del ser. Otro artista también importante fue Man Ray, ¿no? O Emmanuel Radnitsky, un artista, un fotógrafo norteamericano que nace en Filadelfia y que junto con Marcel Duchamp y Picabia creó el movimiento Dada, ¿no? El arte de lo absurdo. Él va a experimentar también diferentes técnicas, eh, por ejemplo el rayograma, que era sin intervención de la cámara, también va a experimentar con la fotografía. Entonces, él va a representar las mujeres fatales, los desnudos, va a ser recurrentes en sus obras, ¿no? Uno de los más representativos es el violín de Ingres de 1924, ¿no? Pero que lo destacable en él es que una fotografía que normalmente podría ser interpretada como una mujer, un desnudo, ¿no? A través de esos símbolos, ¿no? Del violonchelo, es que se le da una segunda interpretación. Deja de ser solamente el desnudo de la mujer, ¿no? La mujer violonchelo, sino también se le da otra connotación, como el violonchelo, la mujer violonchelo, que nos expresa a la vez la sensualidad, la inspiración, la belleza, ¿no? Y evoca también a las pinturas de Ingres, ¿no? La admiración que tenía en Ingres. Entonces, él nos habla acerca de la búsqueda de la libertad y el placer, ¿no? Es el que ocupa todo mi arte. Es lo que nos menciona Man Ray. También el tema de lo absurdo y de las emociones es algo muy importante que vamos a poder ver en su trabajo. Entre los conceptos también que van a derivar de los artistas plásticos y que lo van a tomar los diseñadores, va a ser, por ejemplo, el tema de lo absurdo, alterar el orden natural y también la importancia de lo decorativo más que lo técnico. Como mencionaba, a partir del surrealismo es que el diseño se convierte en el objeto de arte, ¿no? Es una obra de arte más y no está ligada de lo utilitario, ¿no? Ambas cosas, lo conceptual, lo estético y lo utilitario van de la mano. Y una de las artistas que va a ser representativa de esta corriente en el diseño, que va a aportar muchísimo también, es Elsa Schiaparelli, ¿no? Con sus trajes, ¿no? Ella va a tener muchas colaboraciones con artistas, en el caso de Dalí, por ejemplo, y va a ser un diseño de tipo lúdico, un diseño obra de arte, ¿no? Lo lúdico se convierte en su medio de creación, ¿no? Entonces el dadaísmo original se traslada hacia el surrealismo dentro de la moda y lo extravagante y el glamour van de la mano junto con la ironía, ¿no? En este caso, por ejemplo, el uso de la langosta, ¿no? La langosta nos dice es un símbolo que Dalí lo tenía desde muy pequeño en sus pesadillas, es un símbolo que se va a repetir y que lo va a utilizar en este trabajo, en esta colaboración, como dice, descontextualizando el objeto, ¿no? En búsqueda de la extravagancia, el shocking, ¿no? Como nos dice lo sorprendente, ¿no? Entonces, de Elsa Schiaparelli nosotros vamos a ver diferentes técnicas que va a utilizar. El Trump Oil, que es la realidad falsa, no sé si lo menciono bien, el Trump Oil, o la realidad falsa, que lo hemos visto en artistas, en cuadros, el shocking, lo sorprendente, lo chocante, la extravagancia y también las realidades alternas, ¿no?
del subconsciente, ¿no? Entonces, expresando ciertos símbolos en un mundo verdadero, ¿no? Entonces, la realidad alterna a la realidad consciente y la descontextualización también de los objetos o de los símbolos. Entonces, ella inspiró vanguardia. Ella era una mujer desafiante. Ella hace prácticamente un contraste o se desliga de la moda tradicional, ¿no? Ella quería representar, nos dice, a la mujer que era independiente, que era femenina, pero que tenía actitud, que no era reprimida. Ella puede mostrar exaltando la belleza, la silueta femenina, el erotismo, sin necesidad del desnudo, sino a través de el material o de las formas o la composición. Entonces ella fue muy importante porque se cambia la concepción sobre la mujer. Antes la mujer se consideraba en función al hombre, pero ella le da más bien esa seguridad, esa actitud de saberse femenina, de lo sexual, del erotismo de la mujer, ¿no? Y sentirse segura hacia el ser mujer. Nos dicen que Elsa Schiaparelli no era una artista surrealista como tal, sino que ella más bien se inspira en los artistas surrealistas para poder crear su obra desafiante, ¿no? Ella crea lo extravagante, nos dice lo extravagante era un signo en sí mismo y a través de los vestidos, del vestuario se puede provocar, ¿no? Provocar a través de la mirada, cubrir el cuerpo pero al mismo tiempo provocar. Y eso no estaba desligado de lo chic, de lo glamoroso y a la vez de lo divertido. Las técnicas que va a utilizar Elsa Schiaparelli van a ser, por ejemplo, el collage, el uso de los estampados, ¿no? El uso del efecto collage a diferentes materiales, ¿no? La experimentación con diferentes materiales, en este caso, por ejemplo, la fibra sintética. El shocking, ¿no? Que es lo chocante, ¿no? La descontextualización de las figuras o lo normalmente absurdo, ¿no? El strange glamour o el glamour extraño, ¿no? Por ejemplo, el uso del azul eléctrico para un vestido de bodas, la teatralización de la moda también, ¿no? El tema voyerista, ¿no? La sexualidad y el voyerismo, ¿no? Y también interpretarse en obras artísticas que ya existían, como por ejemplo, bueno, el caso del traje langosta, ¿no? Que, bueno, puede tener una interpretación erótica, alusión al falo, por ejemplo, ¿no? En 1930 este traje, perdón, en 1937, o el traje esqueleto también, ¿no? Que es un tejido y piel que interpreta, ¿no? La mirada de Dalí en una de sus obras, ¿no? En la primavera necrofílica, ¿no? Que es uno de sus trabajos y que fue bastante polémico en su momento cuando Elsa lo presenta. Otra cosa también interesante de ella es la producción colectiva, ¿no? Ellos trabajan en colaboración, ya sea de Dalí, ¿no? O también de otros artistas, como por ejemplo Jean Cocteau, ¿no? Y como esta chaqueta de lino bordada, ¿no? Con motivo decorativo, donde podemos ver una figura, ¿no? Que está bordada, una mujer, ¿no? La figura de una mujer, de un rostro, dentro de una chaqueta, ¿no? Elegante. Entonces, otra cosa también importante que ella va a aplicar en sus obras es el arquetipo o los objetos como metáfora, ¿no? En lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano para expresar lo más profundo, ¿no? O sus emociones. El pensamiento salvaje, que es la creación al azar, ¿no? Lo fortuito, lo irracional, el azar, jugar un poco con las asociaciones libres, incluso hasta de repente con lo automático, ¿no? Entonces, va a ella a dar mucho aporte al diseño, va a marcar un antes y un después dentro de la creación y el diseño. Ellos trabajaron técnicas, las técnicas también fueron importantes, las técnicas experimentales. En este caso, por ejemplo, el frottage,
o la frotación con lápiz sobre una superficie que permite dar texturas y a este azar nos evoca también ciertas imágenes. Otra técnica también que se empleó fue la decalcomanía o decalqué o calcarmanía, introducida por primera vez a mediados de la década de los años 30, y que bueno, en este caso estamos viendo la obra de Óscar Domínguez, ¿no? Artista español, ¿no? Que a través de pinceladas de wash juntaba dos hojas de papel, ¿no? Presionando las dos hojas juntas y luego separándolas sale una mancha más bien un poco al azar, un poco caprichosa, ¿no? Pero que nos puede dar ciertas figuras o ciertos símbolos que nosotros podemos recrear o ver, ¿no? O interpretar. La técnica de la decalcomanía nos hace recordar, por ejemplo, al test que hizo este famoso psicoanalista suizo, Hernán Rorschach, ¿no? El famoso test de las manchas de tinta, ¿no? Y que nos muestra el estudio de la psicología a través de lo que nosotros podemos ver o interpretar, ¿no? Bueno, otras técnicas también, vamos a ver el frottage, ¿no? Que es la frotación con lápiz, también sobre otras texturas, o el grattage, que es rasgar los pigmentos de la pintura, ¿no? Poder rasgar ciertos pigmentos. Pero bueno, estas son técnicas ya más bien experimentales, ¿no? Ahora, ¿cómo es que los artistas contemporáneos y los diseñadores aplican, ¿no? el surrealismo? En el caso, por ejemplo, de la arquitectura, el escaparatismo o el diseño de espacios, un caso que fue bastante llamativo fue el de Victor y Rolf Up-Down Boutique, ¿no? O que era a través del espejo, ¿no? Es como se llamaba el trabajo de Siep Tetero, ¿no? Lo que nos quería mostrar era convertir lo cotidiano, una decoración, en este caso el escaparatismo, en algo fantástico, en un mundo fantástico, en un mundo de sueño, en un mundo al revés, en una especie de país de las maravillas, ¿no? Reinventar la manera de cómo uno ve el escaparate tradicional al ir de compras, ¿no? Entonces da una vuelta hacia lo absurdo, ¿no? Los espejos puestos al revés, los tiradores, las sillas, ¿no? En el techo, ¿no? Entonces, también ellos empiezan a experimentar, nos dice, con la misma propuesta, ¿no? De este mundo al revés, de lo inesperado y lo onírico también para la decoración en cuanto a bares, restaurantes o showrooms. Aparte de las técnicas, se dio diferentes tendencias también para el surrealismo, que iba desde lo más figurativo, por ejemplo, el surrealismo pop, ¿no? Y también, por ejemplo, el surrealismo abstracto o el surrealismo futurista, ¿no? Entonces han derivado diferentes corrientes y nosotros normalmente, bueno, cuando hacemos el taller ya práctico de aplicación, de creación, vamos viendo cada una de estas corrientes que inspiran a los artistas y a los creativos, ¿no? También dentro de eso está el diseño. Kobe Levy es un artista surrealista y artista pop israelí, ¿no? De la Bezalel Academy of Art de Jerusalén. Entonces, él es un artista que se inspira posiblemente de Sasha Parelli, de Dalí, ¿no? Y le gusta descomponer o componer objetos, usar objetos de la vida cotidiana, ¿no? Para confeccionar de manera irónica, ¿no? Calzado, ¿no? Entonces el calzado es una obra artística. Podemos ver la figura femenina, erótica, evocadora, ¿no? Por ejemplo, el zapato plátano, el zapato carro, la resbaladera o el zapato tobogán. El slide banana le llama, ¿no? Es un zapato plátano, ¿no? Zapato gato, ¿no? Entonces son zapatos, esculturas, ¿no? Con un carácter bastante lúdico, bastante pop, bastante irónico, bastante humorístico, ¿no?
Tenemos, por ejemplo, la copa zapato, ¿no? El market trail o el carrito de compra zapato, ¿no? Entonces, él juega mucho con esto, ¿no? Con la utilización de los objetos, el absurdo o contextualizarlos en otro concepto, en este caso de los zapatos. Un poco inspirado en Elsa Schiaparelli, por ejemplo, con el sombrero zapato de Elsa, ¿no? Que también fue bastante polémico en su momento. Entonces le da la idea de Elsa de dar lo extravagante y lo único, ¿no? Dentro también de la moda. Thierry Mugler, ¿no? Es un artista francés muy famoso, muy conocido, contemporáneo, que se inspira justamente en el fetiche, en la cultura drag, en el surrealismo y también el futurismo, en los films más bien surrealistas y futuristas, ¿no? No sé, en su obra me hace recordar mucho a Barbarella, por ejemplo, en el tema de la sexual, del fetiche, ¿no? Entonces sus afiches se inspiran efectos también, aerógrafo, ¿no? Entonces se ve en muchas de sus ilustraciones el surrealismo fantástico, ¿no? Si pueden ver en este afiche de la inspiración hacia Dalí, un poco sobre Mae West, ¿no? Y lo erótico, ¿no? El sex symbol, ¿no? Y la dominatrix, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también Thierry Mugler es un artista multidisciplinario, ¿no? Él también hace, aparte de que es diseñador, es bailarín, es escenógrafo, crea perfumes, hace obras de teatro, crea escenografías, crea vestuario, hace videoarte, presenta sus trabajos con videoarte, ¿no? Si más no me equivoco, el próximo año, por ejemplo, él va a crear en 2021 su lanzamiento que justamente se llama Surrealismo, ¿no? Entonces es un artista que se inspira muchísimo en la personalidad, ¿no? Extravagante también de Dalí o de Elsa Schiaparelli. Entonces podemos ver, por ejemplo, en Thierry Mugler el uso del corset y el llamado cabaret teatral, ¿no? Que evoca a lo teatral y a lo escenográfico. Alexander McQueen fue un artista prodigio de la moda que colaboró para diferentes casas de moda más importantes y uno de los trabajos más destacados fue justamente unas 30 piezas que lo hizo en colaboración con el artista conceptual Damien Hirst, ¿no? Y que se inspira en las obras de este artista conceptual, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo un trabajo inspirado en la obra For the Love of God, ¿no? De Damien Hirst, que era un cráneo que estaba formado por una serie de diamantes, ¿no? Y que fue muy polémico, hasta ahora es una obra muy polémica. Dice que era una calavera que tiene, perdón, 8.600 diamantes incrustados, ¿no? Y que para el artista simbolizaba el continuo interés en la mortalidad del artista y sus nociones de valor, o también un recordatorio de la fragilidad de la vida. Bueno, en sí puede ser una obra bastante irónica, en donde se ve el contraste de la fragilidad de la vida y sin embargo lo que nosotros brindamos o damos valor, ¿no? En este caso, Alexander McQueen lo pasa con el símbolo de la mariposa, otra vez el uso de los insectos dentro del surrealismo, la mariposa como símbolo de transformación y lo coloca en su vestuario, así como lo hizo Elsa Schiaparelli. Él lo aplica en el estampado de sus vestidos y en el video, ese videoarte que hizo con Damien Hirst, por ejemplo, buscaba, nos dice, el efecto del calidoscopio, ¿no? Para darle esa sensación de surrealismo, esa sensación onírica, ¿no? De ensueño.
Finalmente llegamos a la mente creativa surrealista. ¿Cómo es que nosotros podemos aplicar estos ejercicios creativos del surrealismo para nuestras creaciones, ¿no? En el manifiesto, Andrés Breton nos da un ejercicio de composición, ¿no? En este caso, bueno, literario, y nos dice, ¿no? Por ejemplo, voy a citar, escribid deprisa, sin tema preconcebido, escribid lo suficientemente deprisa para no poder refrenaros. La primera frase se os ocurrirá por sí misma, ya que en cada segundo que pasa hay una frase extraña a nuestro pensamiento consciente que desea exteriorizarse. Esta frase participa sin duda de nuestra actividad consciente, pero eso poco ha de importaros. Es ahí donde radica en su mayor parte el interés del juego surrealista. Seguid escribiendo cuanto querráis. Confiad en la naturaleza inagotable del murmullo, ¿no? Entonces es muy interesante porque uno puede aplicar el surrealismo tanto para cuando uno necesita una idea de creación, ¿no? Eh, Como también para la obra final, ¿no? Entonces, lo importante de este movimiento fue que revolucionó nuestra idea de cómo crear, dio las bases para los creativos, nos permite de manera libre que fluya nuestras ideas, ¿no? Entonces, es como un primer paso, ¿no? El primer paso es que la palabra que se nos ocurra, la frase, los trazos, es lo que uno debe plasmar sin detenerse, sin pensarlo mucho, ¿no? Nosotros podemos aplicar, por ejemplo, diferentes técnicas. En el caso que estamos viendo, por ejemplo, el marcador, ¿no? Hacer los trazos con marcador libremente, sin detenerse, sin pensar muchas formas, sino de forma más bien automática, ¿no? O de repente juntar imágenes o piezas, diferentes piezas que a nosotros siempre nos ha gustado, ¿no? O diferentes objetos de repente que no tienen una relación normalmente, que pueden ser un poco extrañas, ¿no? Pero que al hacer una composición nos puede decir algo, nos puede mencionar, se puede hacer una creación, ¿no? El collage también es importante, ¿no? Recortar diferentes imágenes de revistas, ¿no? Hasta crear una imagen, un ejercicio que, bueno, nosotros nos realizamos con nuestros alumnos. O, por ejemplo, utilizar los posits o papeles de colores o posits y dibujar en estos posits, ¿no? Diferentes ideas que fluyan, que se nos ocurran en ese momento, ¿no? Y ya posteriormente viene la parte de la composición, ¿no? Que es combinar objetos, componer, formar ya algo un poco más pensado, ¿no? Nuestra obra, ¿no? Nos puede ayudar de repente ya en algo mucho más planeado. También otra cosa que nos puede inspirar para nuestra creatividad es justamente en los sueños o lo absurdo, ¿no? Lo absurdo de los sueños, ¿no? Y finalmente analizar la obra, ¿no? No es solamente dejarlo al azar, sino también está bien la parte creativa, pero también después de la composición viene la parte racional. ¿Qué puede simbolizar, no? ¿Qué estilos puedes crear a partir de estos ejercicios, no? ¿Qué es lo que, por qué estás utilizando ciertas imágenes, no? ¿Qué es lo que tú quieres decir,
¿no? En tu inconsciente, qué es lo que te está mostrando de tu personalidad y finalmente cuál es tu estilo, ¿no? Eso te va a ayudar al estilo. Entonces, realizamos, por ejemplo, lo aplicamos con nuestros alumnos en el taller de arte surrealista aplicado al diseño, que es un taller teórico y práctico. Por ejemplo, en el mood board, ¿no? Este es un mood board de una de mis alumnas. Es un collage donde ella junta una serie de imágenes surrealistas, pero también futuristas, ¿no? Y hace un collage para inspirarse en su colección de moda, ¿no? También, por ejemplo, el cadáver exquisito, que es una técnica que también utiliza el surrealismo, ¿no? Que bien puede ser colectiva o también individual. En el caso de lo colectivo, que diferentes personas van dibujando diferentes imágenes que se les ocurra, ¿no? Que se les ocurra y lo forman, lo juntan y hacen una composición, ¿no? Y después uno puede interpretar o darle todo un significado a la creación, ¿no? Eh, Otra técnica también va a ser el dripping, que ya lo habíamos visto, que era las gotas, ¿no? Está muy vinculada a la abstracción también, que es a través del azar, al tirar una gota de pintura, ¿no? A ver qué cae o cómo se forma, qué cosa se puede formar de esa gota de pintura, ¿no? Bueno, el collage, el clásico collage, que también viene mucho del dadaísmo. En este caso, el dadaísmo busca deconstruir, pero en este caso también se puede construir o componer, ¿no? Pero en base al absurdo, ¿no? Figuras, recortes de revistas, ¿no? Y que se pueden juntar hasta crear algo, en este caso un diseño de modas o una dirección en arte o una fotografía. Bueno, el dripping, ¿no? Que ya lo habíamos visto también en un ejemplo física para poderlo plasmar en la creación como una manera que nosotros podamos conocer nuestra verdadera personalidad y plasmarla en las obras, ¿no? Es un arte que se inspira en los científicos, que no está alejada de los científicos, sino se inspira, ¿no? Para la creación, no está peleado con la investigación, ¿no? Sino más bien toma esta metodología para poder crear y que además también no es solamente cuestión de crear al azar, sino que es una creación, como dice, en dos conciencias, ¿no? En la conciencia de nuestros sueños, lo inconsciente, que también es una realidad, ¿no? Que también es otra parte de nuestra realidad, y también la conciencia real, ¿no? Entonces son dos realidades que no deben estar alejadas para nuestra creación, ¿no? Sino que las dos van en conjunto, de manera conjunta, ¿no? Como decía Gustav Jung, ¿no? En esta frase, el sueño ingresa a lo más profundo. Omitir la interpretación de las fantasías es condenarnos a una vida fragmentada, ¿no? Entonces, es muy bueno poder aprovechar estos ejercicios creativos del surrealismo y poderlo traspasar hacia lo consciente para poder tener una creación única y personal, ¿no? Bueno, quiero agradecerles por escuchar esta pequeña charla, este pequeño podcast sobre el surrealismo. Queremos invitarlos también a que conozcan nuestro taller que vamos a abrir durante el verano, ¿no? Sobre el arte surrealista y su aplicación al diseño, que va a ser mucho más, va a tener mayor contenido, va a combinar tanto lo teórico como lo práctico para poder hacer una creación, ¿no? Y también, bueno, los invitamos a conocer nuestra página web que es artecorpus.net, también en nuestras redes sociales, @artecorpus, y a nuestro mail si gustan escribirnos, a artecorpus@gmail.com. Nosotros presentamos diversas actividades artísticas, talleres, cursos, y justamente estamos presentando ahora también las 3 exposiciones virtuales, ¿no? Que es Surrealismo Mitos,
Surrealista Mitos, perdón, Conexión Urbana y el Festival de Arte y Tecnología Artec. Bueno, muchísimas gracias por participar, ¿no? Y esperamos que se encuentren bien y ya nos estaremos encontrando en otro podcast. Muchas gracias.